mío, no podemos más. Hemos llegado, oh mi Dios, al final de todo y la única esperanza que podemos recibir eres tú, oh mi Dios, y nuestra ayuda viene de los cielos. Por ello, mi Dios, levantamos las manos, nos rendimos y te decimos, Padre mío, ahora tú toma el control. Tú, mi Dios, lleva nuestra vida, ordena nuestros pasos y ayúdanos a vivir para ti. Te lo pedimos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es una bendición poder orar por nuestros gobernantes. La Biblia no lo demanda, no lo pide que lo hagamos, y entonces es nuestra responsabilidad. Como dijo la hermana Lourdes, no es que sean buenos, sean malos, es que están ahí porque Dios los puso ahí, ¿no? No hay gobernante que esté gobernando en esta nación sin que Dios lo haya establecido. Muchas veces usa gobernantes malos para sacar lo bueno de nosotros, ¿no? Y poder entonces hacer lo que es recto delante de Dios. Lo que nos lleva al tema de hoy, que vamos a estar tocando en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28, y el tema, hermanos, de hoy es rechazar a Dios, endurece el corazón y destruye la vida. Rechazar a Dios endurece el corazón y destruye la vida. Es el tema de hoy. Y este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Moisés estaba al pie del monte de Sinaí, cuidando las cabras o los corderos de su suegro Jetro, podemos mirar que Jetro envió a Moisés a cuidar sus corderos, y llega Moisés al pie del monte del Sinaí y mira una zarza ardiendo. Y cuando mira esa zarza ardiendo se asombra porque la zarza no se consumía. Entonces se acercó a la zarza para ver qué es lo que significaba. Y cuando se acercó a la zarza, Dios le dijo que se quitase el calzado de sus pies porque estaba en tierra santa. Y entonces le dijo, ven porque te voy a enviar a mi pueblo que son esclavos en Egipto. Y Moisés titubeó y Moisés le dijo, Señor, yo la verdad no soy apto para la tarea que me has llamado. Es más, no puedo ni hablar, soy tartamudo. Y al final del día le dijo el Señor, ¿quién hace la boca sino yo? ¿Quién es el que pone las palabras sino yo? ¿No? Entonces le dijo, ok, si no quieres hablar, voy a poner a tu hermano Aarón para que hable por ti. Vas a ir, le dice a Faraón, rey de Egipto, ok, y le vas a decir a él que dije yo, que deje ir a mi pueblo, a adorarme. ¿Dónde? Al desierto. Podemos ver que cuando Moisés acepta el llamado de Dios y va a la tierra de Egipto y se presenta ante Faraón, cuando Faraón escuchó las palabras de Moisés y Aarón, sus primeras palabras fueron, ¿quién es Jehová para que yo le sirva o le obedezca? Fueron las palabras de él. O sea, cuando se presentó Moisés ante Faraón, el corazón de Faraón estaba sensible a la voz de Dios. Escuchó el mensaje de parte de Moisés, de parte de Aarón, para que dejase ir al pueblo de Israel. Pero él dijo estas palabras, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? O sea, ¿quién es él? O sea, no lo conozco, no sé hay tantos dioses, dice que al final del día no sé cuál es él o quién es él. Entonces, podemos ver que regresaron Moisés y Aarón una y otra vez. Finalmente fueron delante de él 10 veces. Y podemos ver que la palabra de Dios nos dice que el corazón de Faraón se endureció. Lo que quiere decir es que dejó de oír la voz de Dios. Dejó de escuchar la palabra de Dios. Dejó de escuchar el mensaje. Y cuando dejó de escuchar el mensaje, su corazón estaba tan endurecido que ya no había manera de que Moisés le hablase, de que Aarón le hablase y él pudiese entender que era Dios quien le había enviado a él con un mensaje especial.
Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Porque hoy hay un gran peligro que no siempre se ve al principio. Hoy hay un gran peligro que no siempre se ve al principio. No es un pecado escandaloso, o sea, una persona que peca deliberadamente y abiertamente. No es la caída pública, ni tampoco es una crisis. Lo que vamos a mirar el día de hoy, hermanos, es el rechazo constante de Dios en lo secreto. El rechazo constante a Dios en lo secreto. Porque la destrucción no llega de repente, se va construyendo poco a poco. Poco a poco. Si miramos el contexto de lo que hemos estado estudiando, en el capítulo 24 miramos el reinado del rey Joás, rey de Judá, que tuvo un muy buen comienzo, pero al final del día terminó mal. En el capítulo 25 miramos el reinado del rey Amasías, obediencia incompleta, o sea, simple y sencillamente obedeció a Dios, pero no obedeció a Dios al 100%, una obediencia parcial. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, miramos el reinado de Uzías, que lo dominó el orgullo y después de prosperar, entonces quiso hacer el trabajo de los sacerdotes, quiso entrar en el templo a ofrecer sacrificio a Dios, algo que no le pertenecía a él hacer. Y por lo tanto Dios lo hirió con lepra y murió leproso. En el capítulo 27 miramos el reinado del rey Joatán, donde vimos fidelidad personal. Pero un pueblo que continuaba, ¿qué? Continuaba corrompiéndose. ¿Entendemos eso? O sea, miramos simple y sencillamente que este rey fue fiel a Dios, pero de una forma parcial, no 100%. ¿Por qué? Porque no tuvo las agallas, no tuvo el valor para enfrentar al pueblo y decirles a ellos que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto, no agradaba a Dios. Y por ello es que toleró las prácticas del pueblo. Aunque él era un hombre fiel a Dios, aunque él buscó a Dios, aunque él se entregó a Dios, podemos ver y entender que él no tuvo el valor para enfrentar el pecado del pueblo de Dios. Y ahora vamos a mirar al rey Acaz. Ya no hay mezcla, ya no hay lucha. Lo único que vamos a mirar ahora es un rechazo abierto a Dios. Un rechazo abierto a Dios totalmente. Y es aquí donde encontramos la lección de lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Por qué? Porque lo que una generación tolera, la siguiente lo normaliza y la siguiente lo celebra. La siguiente lo celebra. Acabamos de hablar de los reyes anteriores, del capítulo 24 del rey Joás. Hablamos en el capítulo 25 del rey Amasías. Hablamos en el capítulo 26 del rey Uzías. En el capítulo 27 del rey Joatam. Y si te das cuenta, todos y cada uno de estos reyes fueron confrontados por Dios. Todos ellos, de una manera u otra, Dios les mandó un mensajero, les mandó un profeta para que les hablase a ellos y les enseñase a ellos la mente y el corazón de Dios. Muchos de ellos dieron su parecer y siguieron a Dios, aunque no completamente. Pero ninguno de ellos confrontó el pecado del pueblo. Lo que nos lleva a ¿qué? Lo que nos lleva a mirar que la generación de sus reyes toleró el pecado. Lo toleró completamente. Y los siguientes reyes lo normalizaron. O sea, dijeron, ok, está normal. Es normal, no hay problema, ¿no? No hay problema. Y ahora en el rey Acaz vamos a mirar que él no solamente lo tolera, sino que ahora lo celebra.
lo celebra. Para nosotros, hermanos, es una gran lección. Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios nos apartó para que fuésemos luz y sal de esta tierra. Para que fuésemos luz y sal de esta tierra. Nosotros tenemos que brillar para Jesús. La sal sirve para preservar, la sal sirve para dar sabor, la sal sirve para sanar. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Somos llamados a ser luz en esta tierra. Entonces, de la misma manera que estos reyes fueron confrontados por Dios, Dios nos va a confrontar a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es brillar para Jesús. Nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Y si nosotros de igual manera miramos algo incorrecto, no nos podemos quedar cruzados de brazos. ¿Te das cuenta? Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que, quizá con palabras sabias y entendidas, hablar con aquellas personas a las cuales amamos, las cuales están a nuestro lado, y decirles: hey, tu comportamiento, tu actitud, tu manera de vivir es contraria a lo que Dios pide y demanda de nosotros, sus hijos. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que vivamos conforme a su perfecta voluntad, no a la voluntad nuestra. Y es lo que tenemos que dar a conocer. Porque si no, hermanos, entonces vamos a encontrarnos en la generación que tolera, la generación que normaliza o la generación que celebra lo que las personas hacen. Lo que las personas hacen. Por ello, en el primer punto que vamos a mirar esta noche, vamos a mirar la destrucción viene por el rechazo a Dios. La destrucción viene por el rechazo a Dios. Y lo vamos a mirar en los primeros 4 versículos. En el versículo 1 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. De todo árbol frondoso. Interesante, ¿no? Podemos ver las credenciales del rey Acaz. Podemos mirar dónde estaba su corazón. Podemos ver en qué dirección estaba él yendo. Y podemos ver que la dirección en la cual él iba no era una dirección que Dios había establecido. Iba conforme a sus deseos. Conforme a sus deseos. Por ello Jeremías 17:9 es tan claro, que nos dice a nosotros que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Te das cuenta? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso, o sea, siempre nuestro corazón está maquinando perversidad. Perversidad. Por ello no nos podemos dejar llevar por el corazón. Hay quienes te dicen: sigue lo que tu corazón te dicta, o haz lo que tu corazón te pide. Hermanos, no es esa la actitud correcta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es perverso.
Tenemos que someter nuestros deseos, nuestros sentimientos a la voluntad de Dios, a lo que agrada a Dios, a lo que su palabra nos dice a nosotros que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios. Por ello, qué triste leer estas palabras acerca del rey Acaz. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Con estas palabras podemos ver que estaba lejos de la voluntad de Dios. Estaba lejos de hacer lo que a Dios agrada. Por ello, podríamos fácilmente describir al peor rey el peor rey de Judá, a Acaz, uno de los peores reyes de Judá. Mientras los demás reyes intentaron caminar con Dios y terminaron mal, el rey Acaz desde su comienzo comenzó mal. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice la Escritura que Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y desde su inicio decidió no seguir a Dios, seguir la idolatría, hizo imágenes fundidas a los Baales, sacrificó a su propio hijo, o sea, lo pasó por el fuego, algo que era abominable, ahora era una abominación ante los ojos de Dios. Pero qué interesante, ¿no? Porque nos dice también que quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom. El valle del hijo de Hinnom estaba en la parte sur de Jerusalén, en la parte baja. Recuerden, la ciudad de Jerusalén está en una colina, o sea, está arriba de una pequeña montaña. Para el lado este está el valle del Cedrón. Para el lado oeste está el mar Mediterráneo. Entonces, cuando miramos hacia el sur, hacia el lado sur de Jerusalén, encontramos el valle de Hinnom. El valle de Hinnom. Que cuando en el tiempo de esos reyes era un lugar donde ofrecían sacrificio a los Baales. Baal era una imagen de un hombre que tenía sus manos así, y esa imagen por la parte de abajo le prendían fuego y la ponían al rojo vivo. Era una imagen de metal. Esa imagen, cuando estaba ya al rojo vivo, o sea que estaba tan caliente, agarraban los niños y ponían los niños en las manos de esa imagen. Y ese era el sacrificio que este rey ofreció a los Baales. Ofreció a los Baales. Más adelante vamos a llegar a Manasés en 2 de Crónicas capítulo 33, 6. Y nos dice este versículo, dice, y pasó sus hijos por el fuego también en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba agoreros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Te das cuenta? O sea, tanto Acaz como Manasés, ambos reyes fueron reyes idólatras. Reyes que literalmente quemaron, o sea, y ofrecieron sus hijos en sacrificio a estos dioses paganos. Por ello, en 2 de Reyes 23:10 nos dice que Josías destruyó estos lugares. 2 de Reyes 23:10 nos dice, después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más, escucha, nunca más nadie lo usara para sacrificar un hijo o una hija en el fuego,
como ofrenda a Moloc. Nunca más. Cuando el rey Josías toma el reino, lo primero que hace es destruir todos estos lugares de adoración. Destruyó todos estos lugares de adoración. Y convirtió el valle de Hinnom en lo que el día de hoy, o en lo que la Biblia describe como Gehenna. Gehenna es un lugar donde la llama nunca se apaga, haciendo referencia al infierno. ¿Te das cuenta? Porque ese lugar de Gehenna es el lugar donde la ciudad de Jerusalén tiraba la basura. Y cuando tiraban la basura, le prendían fuego a la basura. Y entonces ese lugar estaba continuamente ardiendo. Todo el tiempo estaba encendido. Siempre había fuego en ese lugar. Cuando Josías tomó el reino, destruyó todas estas estatuas, destruyó todas estas imágenes, destruyó todo este valle y lo convirtió en un basurero. Y al convertirlo en un basurero, entonces la gente ahora quemaba su basura en ese lugar y vino a ser lo que la Biblia describe como Gehenna, o sea, una similitud a lo que es el infierno. Un lugar donde la llama nunca se apaga, nunca se apaga. Por ello, hermanos, podemos ver que este hombre, Acaz, rey Acaz, nos dice la Escritura que hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Que había arrojado. Ahora entiende, esas palabras son muy importantes. Y nos deberían de recordar algo muy importante. Que cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán y llegaron a la ciudad de Jericó, Dios comenzó rápidamente a través del pueblo de Israel a hacer juicio a estas naciones, destruirlas a ellas por la mano y la espada de los israelitas. No les podían hacer frente porque Dios se había propuesto en su corazón terminar todas estas abominaciones y estaba usando al pueblo de Israel para acabar con estas abominaciones. Pero es algo interesante que vamos a mirar más adelante. No te voy a dar un adelanto porque entonces me voy a salir del contexto. Pero en el capítulo 3 nos dice: hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Nuevamente, es muy importante que entendamos esto, porque esto lo toca el Señor en el libro de Levíticos, capítulo 1, de los versículos 1 al 5. En el libro de Levíticos, capítulo 20, de los versículos 1 al 5, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. O sea, Dios es claro. Dios nos da a nosotros sus mandamientos, nos da a nosotros sus estatutos, sus decretos, nos deja a nosotros en su palabra los pasos que debemos de seguir para vivir en este mundo, agradarle a Él y ser de bendición a nuestro prójimo. Porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Por ello, Dios les advierte a ellos.
Dios les advierte a ellos, les dice: hey, cualquiera de ustedes que haga pasar a uno de vuestros hijos por el fuego en sacrificio para Moloch, o sea, para los Baales, entonces dice, si el pueblo no le hace juicio, yo personalmente le voy a hacer juicio. Y el juicio no va a ser solamente para él, sino que va a ser para toda su familia, para todos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, ¿qué nos dice la Escritura? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Romanos capítulo 1, versículo 24, ¿qué nos dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. El profeta Miqueas nos da una buena descripción de la depravación de los tiempos de Acaz. De los tiempos de Acaz. El profeta Miqueas nos dice en Miqueas 7:2, dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad de sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarza. El día de tu castigo viene, en el que anunciaron tus atalayas. Ahora será tu confusión. No creáis en amigo. No confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, esperaré al Dios de mi salvación. Mas yo a Jehová esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. O sea, esta es una descripción de la condición del pueblo durante el reinado del rey Acaz. ¿Puedes ver que en la mente y el corazón de cada uno de ellos había maldad? ¿Puedes apreciar la condición espiritual de un pueblo depravado? Literalmente alejado de la verdad, alejado del conocimiento de Dios. Y por ello es que Dios nos dice que la vida del que rechaza a Dios no se destruye por accidente. Se dirige hacia la destrucción porque rechazó a Dios. ¿Te das cuenta? Porque rechazó a Dios. O sea, cada uno de nosotros, iglesia, entendamos esto, y es muy importante. Dios nos ha dejado en su palabra sus mandamientos. Dios nos ha dejado en su palabra promesas, principios. Nos ha dejado en su palabra estatutos y decretos, para que nosotros, hermanos, vivamos bien y conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, iglesia, quebrantamos los mandamientos de Dios, nosotros literalmente nos estamos echando juicio arriba. Es como cuando a una persona la detienen por una infracción de tráfico. La ley de velocidad es 25 millas por hora. Mas el que va manejando va a 50 millas por hora, lo para el policía y el policía le pregunta: ¿sabes por qué te paré? Y él dice: sí, porque iba a 50 en una zona de 25. Es lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cuando nosotros estamos haciendo algo mal, ¿sabes que lo que estás haciendo no le agrada a Dios? Sí, y nosotros tenemos que reconocer: sí, lo sé y me arrepiento, perdóname, Señor, ayúdame a enmendar mi camino y nunca más fallarte.
Porque cuando te dan una infracción de tráfico, ¿qué es lo que haces? Oh, manejas con las dos manos, te vas a 25, pones tu direccional para dar vuelta en cada esquina, frenas a un carro de distancia, llevas 3 carros de distancia en el freeway o en la calle. O sea, haces todo correctamente porque no quieres otra infracción. Y no quieres que esa infracción vaya a tu récord de seguro, porque entonces te van a subir el costo del seguro. O sea, lo haces todo bien. Lo mismo es con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te confronta, nos mueve a corregir nuestro camino, a enderezar nuestras sendas y a vivir bien delante de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto encontramos el rechazo. El corazón se endurece por el rechazo a Dios. El corazón se endurece por el rechazo a Dios. Cuando Dios te dice, hijo, hija, mira que tu vocabulario no es agradable delante de mí. Cuando Dios te dice, hijo, hija, mira que la forma en la cual te comportas no es agradable a mí. Entonces, Dios te está corrigiendo o te está tratando de llamar la atención con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de enseñarte a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por ello, cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? Tranquilo, déjame vivir la vida. Cuando tú dices, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú me digas. O sea, poco a poco vas endureciendo tu corazón y al final del día dejas de escuchar a Dios. Y cuando dejas de escuchar a Dios, entonces viene ¿qué? Viene un corazón endurecido. En el versículo 5 dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Ramalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y Elcana, segundo después del rey. También los hijos del rey tomaron cautivos 2 de sus hermanos, a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Pero el problema está en ¿qué, iglesia? En el corazón. El problema está en el corazón. Cuando te mencioné hace un momento que cuando Dios desechó las naciones de Canaán, usó al pueblo de Israel para traer juicio a ellos. Israel fue la espada la cual vino y eliminó todas las abominaciones que se practicaban debajo del cielo en la tierra, la cual ahora los israelitas poseían. Dios los usó a ellos para traerles juicio a ellos. Y qué triste, ¿no? Que ahora miramos que Dios usa una nación pagana para juzgar a su pueblo. Para juzgar a su pueblo. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Dirás tú, bueno, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón? Porque entiende, la palabra de Dios es sí y amén. La Escritura nos dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. La palabra de Dios no va a dejar de hacer el propósito para el cual ha sido enviada. Siempre va a llevar y a tomar el curso que Dios le envió para que tomase. Por ello, en 2 de Reyes 16:5, ¿qué nos dice la Escritura? Entonces Razín de Siria y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. No pudieron tomarla. Qué interesante, ¿no?
¿Por qué? Dirás tú, bueno, ¿sabes qué? Quizá los reyes de ellos eran un poquito más, estaban más preparados, la ciudad estaba fortalecida y no pudieron subir a ella y no la pudieron tomar. Bueno, pero entiende algo, que aunque no tomaron la ciudad, tomaron un gran botín y un gran número de personas. Ahora, hay aquí algo interesante, ¿te das cuenta? Fíjate lo que nos dice el versículo 16 de Segunda de Reyes, versículo 5. Dice que Razín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Unieron sus fuerzas. Israel se había desviado completamente de la voluntad de Dios. Y ellos se hicieron sus propios dioses. El reino de Judá, el reino del sur, o sea, el rey de Judá, se había mantenido hasta este tiempo cerca de Dios. Pero ahora los israelitas, hermanos de las tribus de Judá y de Benjamín, ahora podemos ver que Judá está ya igual en las mismas condiciones que los del reino del norte, o sea, los reyes de Israel. Están en las mismas condiciones, pero ahora unen sus fuerzas con los paganos. Por ello, te dije que cuando una generación mira el pecado, la tolera. Después viene el siguiente rey, la normaliza, o sea, la hace normal. Y ya todo lo que se ve, todo lo que se hace, no te afecta, no le afecta a nadie. ¿Por qué razón? Porque ahora todo el mundo lo hace. Y esa es la nueva norma. Por ello, el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Y mucho cuidado con lo que aceptamos. Mucho cuidado en lo que participamos. Porque de igual forma también nosotros podemos caer en esa misma trampa. Que miramos algo que es abominable a los ojos de Dios y no le hacemos caso por el hecho de que es normal, todo el mundo lo hace. O sea, ese es el estilo de vida del país o la nación en la cual estamos. Esa es la cultura, decimos muchas veces. Y nos damos la espalda e ignoramos el pecado. Pero acá podemos ver que Dios no ignora el pecado. Dios no ignora el pecado. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que Dios, hermanos, Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere que todos entendamos la verdad. Quiere que todos vivamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. Y eso es lo que nosotros debemos de observar. Ahora, otro que era contemporáneo con el rey Acaz, después de Malaquías, era Isaías. En Isaías capítulo 7, de los versículos 1, miramos a Dios tratando de llegar al corazón de Acaz. O sea, Acaz está tan desviado, está tan lejos de Dios. Y aún así, en esa condición perdida, Dios está buscando la forma de llegar al corazón de él. Y qué glorioso y qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Porque aun cuando tú y yo estamos lejos, apartados de la verdad, Dios no nos abandona. Sigue buscando la manera de llegar a nuestro corazón. Porque nos ama. Y Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Porque Él sabe que el destino del hombre que rechaza a Dios es el infierno. Y el infierno es el lugar donde la llama nunca se apaga. Es el lugar donde los gusanos nunca dejan de comer. ¿Te das cuenta? Es un lugar de tortura a las 24 horas, los 365 días del año, por la eternidad, para siempre. Para siempre. Fíjate lo que nos dice
capítulo 7 de Isaías, del versículo 1 al 6. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Joatam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, escucha, entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jezebú, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, escucha a Dios hablando a este hombre, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rasín y de Siria y del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con los hijos de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebel. O sea, querían que el rey de Damasco fuese el rey de Judá. Fuese el rey de Judá. Jehová su Dios, acá podemos ver que está, ¿qué? Está buscándole. Le está buscando. Le está diciendo: Acaz, yo sé que tú y el pueblo se han estremecido como se estremecen los árboles cuando les golpea el viento. Pero Acaz, no tengas miedo, no temas de ellos. No tengas temor de ellos. Ahora, ¿por qué Dios está interviniendo en este asunto? Porque Dios está usando estos pueblos y estas naciones, ¿para qué? Para juzgar a Judá, para juzgar a Acaz. Pero de la misma forma que Dios nos disciplina, Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios nos abre las puertas, Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De reconocer que estamos mal, arrepentirnos y tornarnos hacia Él. Porque es lo que Dios quiere y desea de todos y cada uno de nosotros. Ya ellos habían sido derrotados, habían perdido 120,000 soldados, les habían tomado 200,000 rehenes. Y no solamente eso, sino que podemos ver que la dinastía de David estaba en extinción, se estaba extinguiendo, estaba desapareciendo. Pero entiende algo, en momentos como estos es donde Dios extiende su mano. En momentos de dificultad, en momentos difíciles, cuando Dios extiende su mano y nos levanta aún del medio del polvo, con el fin y el propósito de bendecir nuestras vidas. De bendecir nuestras vidas. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 9, regresando a 2 de Crónicas 28. Dice: había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Oded, del cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. O sea, Dios los había entregado en manos de ellos. Y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar habéis determinado sujetar vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas
Escucha, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, devolver a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Miselemot, Ezequías, hijo de Selum, y Amasa, hijo de Adli, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros, sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestro pecado y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber y los ungieron y condujeron en asnos a los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. O sea, puedes ver que Dios intervino en el medio de esta gran pérdida, de esta gran derrota. Dios envía al profeta Obed, y cuando el profeta Obed habla al pueblo y les dice a ellos: hey, lo que ustedes hicieron y de la forma que ustedes lo hicieron ha desagradado a Dios. Y la ira de Dios se ha encendido en contra de ustedes. Porque son vuestros hermanos. Son vuestros hermanos. Y ahora ustedes, al traerlos a ellos aquí, están agregando a nuestra maldad, que ya es muy grande. Muy grande. Por ello es que se arrepintieron. Se arrepintieron. Al arrepentirse, calzan a los que están descalzos, vistan a los que están desnudos, dan de comer a todo el pueblo y los regresan nuevamente a su tierra. Los regresan nuevamente a su tierra. Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si hay en nosotros, o si hay en alguien que tú amas y aprecias iniquidad en su corazón, no tienes que venir y darle por la cabeza con la Biblia, tratándole de hacer entender que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Simple y sencillamente tienes que hacerles saber a ellos la situación en la cual ellos se encuentran. Y lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y si ellos deciden seguir viviendo conforme a lo que están haciendo al desagrado de Dios, entonces ya no es tu problema, ya es problema de ellos, porque ahora ellos están agregando al pecado de ellos. Y el pecado de ellos se va a agravar más y más y más y más. Pero estos hombres decidieron ¿qué? Decidieron hacerlo recto delante de Dios. Hubo arrepentimiento. Hubo un cambio de corazón. Y ahora ellos actuaron de la forma que a Dios le agrada. Lo que nos lleva al tercer punto. Buscar soluciones equivocadas es rechazar a Dios. El tercer punto, hermanos, buscar soluciones equivocadas es rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas resolver tus problemas a tu manera o consultar a otra persona antes de consultar a Dios, estás rechazando el consejo de Dios. Por ello, buscar soluciones equivocadas es rechazar a Dios. Fíjate lo que nos dice el versículo 16 de 2 de Crónicas 28. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen.
O sea, en vez de buscar a Dios, buscó a los reyes de Asiria. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Zafela y del Nehueb y de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas y habitantes de ellas. Porque Jehová había, escucha, humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no le fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. No le ayudó. O sea, él buscó solución en el rey de Asiria y saqueó la casa del rey, saqueó el templo de Dios, sacó todas las cosas de valor, todo el oro, toda la plata, todos los metales preciosos, los empacó y se los envió al rey de Asiria. Y le dice, ayúdame, porque ahora todo el mundo se me ha venido encima. Todos me han dado la espalda, todos han venido en contra mía y todos me atacan por todas partes. Todas las cosas me salen mal. No acabo de salir de una para entrar en otra. Estoy siendo atacado por diferentes direcciones. Pero entiende la razón por la cual están pasando estas cosas. En el versículo 19 nos da la explicación. La explicación es porque Jehová había humillado a Judá a causa de Acaz, rey de Israel. O sea, Dios estaba trabajando en el corazón y la mente de este hombre para hacerle entender que el único que lo podía ayudar, el único que lo podía librar de sus enemigos era Él, era Dios. Nadie más. Nadie más. Por ello, cuando se nos viene el mundo arriba y experimentamos problemas por diferentes partes y sentimos que estamos siendo oprimidos de diferentes maneras, es ahí donde hay que doblar rodilla. Es ahí donde hay que buscar a Dios, es ahí donde hay que pedir auxilio, es donde hay que decir, Señor, yo la verdad estoy siendo bombardeado por atrás, por adelante, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por todas partes me está lloviendo, te necesito, ayúdame, socórreme. Porque es Dios el único que nos puede ayudar. Pero si le llamamos al vecino, si le llamamos al compañero de trabajo, si le llamamos al compadre, a la comadre, si le llamamos a nuestra mamá, a nuestro papá, al tío, a la tía, al hermano, a la hermana, hey, ayúdame, estoy en problemas. Estamos buscando la solución en el lugar equivocado. Porque ninguno de ellos pueden hacer nada por nosotros, absolutamente nada por nosotros. Y por ello es que podemos ver que aunque Él le dio toda la plata, le dio todo el oro, nos dice el versículo 21, al final del versículo 21, no le ayudó. No le ayudó. Al contrario, ¿sabes qué fue lo que hizo? Lo hundió más. Lo hundió más. Fíjate lo que nos dice Isaías 7:10 al 14. Isaías 7:10 al 14 dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya, sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea, Dios le está retando, le está diciendo, ok, rétame. ¿Quieres que te ayude? Solamente dime cómo y dime qué quieres ver para que me creas. En el versículo 12 respondió Acaz, no pediré
y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, Dios le está diciendo a ellos: búscame y me encontrarás. Yo quiero ayudarte, solamente dime que quieres mi ayuda. Solamente dime que quieres mi ayuda. Y si no crees que soy yo, pídeme una señal. No importa cuál sea, yo te la voy a conceder para que sepas que soy yo. Que soy yo. Por ello, Isaías termina en el versículo 14 con las siguientes palabras: y llamará su nombre Emmanuel, hablando del Mesías, que ahora, el día de hoy, hermanos, si tú y yo estamos en problemas, ya no tenemos que correr al sacerdote, ya no tenemos que correr al pastor, tenemos que correr a Jesús. Porque Él está ahí para socorrernos. Dice a Él: llámame, clámame, yo te voy a contestar. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:28, todos los que estáis cargados y trabajados, que dice: venid a mí, que yo os haré descansar. O sea, Jesús nos invita, dice: vengan a mí, yo os voy a socorrer a vosotros. Por ello, nos vamos al cuarto punto. Y en el cuarto punto encontramos: rechazar a Dios termina en una destrucción total. Rechazar a Dios, hermanos, termina en una destrucción total. Fíjate lo que nos dice el versículo 22. Además, el rey Acaz, en tiempos que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además, dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos. Provocó así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y le sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Podemos ver que este hombre no aprendió su lección. No aprendió su lección. Le estaba yendo como en feria. Por todas partes lo estaban atacando. Y en vez de buscar a Dios, que Dios le hace a él un reto. Le dice: pídeme señal y yo te voy a ayudar. Lo rechazó a Dios. Dice: yo no te voy a tentar, Señor. Yo no voy a pedirte señal. O sea, no me puedo atrever a hacer tal cosa. Pero sí se atrevió a ir a sacrificar incienso a los dioses de Damasco, los cuales nos dice la Escritura que fueron los que lo derrotaron. Los que lo derrotaron. ¿Te das cuenta? ¿Qué fracaso más tremendo? ¿Qué desvío más intenso? ¿Qué alejamiento de la verdad más grande?
Y qué corazón tan endurecido que aún a pesar de todas las pruebas y tribulaciones por las cuales él pasó, no tenía oídos para escuchar la voz de Dios. Lo mismo le pasó a Faraón. Faraón, después de la tercera señal, después de la cuarta, después de la quinta, cuando miraba que los mismos brujos que tenía alrededor de él duplicaban las señales que hacía Moisés, entonces dijo: hey, si tus dioses pueden hacer eso, los míos también pueden hacer esto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues endureció su corazón y cerró su oído a Dios y se desvió de la verdad. Este hombre hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Por ello, extendió aún más grave su causa. ¿Por qué? Porque sacó todos los utensilios de la casa de Dios y los quebró. O sea, dijo: ¿saben qué? No va a haber adoración a Jehová. No va a haber adoración a Dios. Voy a destruir todo lo que se usa para el sacrificio en la casa de Dios. Los destruyó. Y después de destruir todas estas cosas, selló las puertas de la casa de Dios. Y nadie podía entrar a la casa de Dios. Nadie podía entrar a la casa de Dios. Por ello, Deuteronomio 32:4 nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es la roca, hermanos, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, para dar, hermanos, a cada cual el pago por su pecado, el pago por sus pecados. Así es de que entendamos algo. La historia de Acaz no es solo una historia, es una advertencia. Entiende eso. La historia de Acaz no es solo una historia, es una advertencia. Porque el proceso es claro. Él rechazó a Dios y se le endureció su corazón. Tomó malas decisiones y terminó destruido. Hoy no estamos aquí por accidente. Ninguno de nosotros llegó a este lugar por casualidad, porque en los negocios de Dios no existe tal cosa. El día de hoy estamos aquí por cita divina. Dios nos trajo específicamente porque quería que escuchásemos lo que ese capítulo 28 de Segunda de Crónicas tenía para enseñarnos. Él específicamente nos escogió, nos levantó, nos trajo y nos sentó aquí y nos enseñó en su palabra lo que este rey hizo mal, para que nosotros no dupliquemos las acciones de él, sino que nos humillemos delante de Dios y entendamos que Dios mira todas las cosas y a Dios no lo podemos engañar. Por ello, Isaías 56:6, ¿qué nos dice? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, no podemos esperar que la destrucción nos avance más, ni que nuestro corazón se siga endureciendo. Hoy tenemos que hacer lo contrario a lo que hizo Acaz. En vez de rechazar, tenemos que acercarnos. En vez de endurecernos, tenemos que rendirnos. En vez de huir, tenemos que volvernos a Dios. Por ello, cada vez que se rechaza a Dios, no solo se aleja uno de Él, sino que nuestro corazón se va endureciendo, y eso significa que vamos hacia nuestra propia destrucción. Por ello es que este día tenemos que hacer un inventario de nuestra vida, hacer un inventario de nuestro corazón y ver dónde estamos con Dios.
y hacer lo que agrada a Dios. No hacer lo que nos agrada a nosotros, hacer lo que agrada a Dios. Recuerda que la norma que Dios puso para estos reyes era David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros también seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Quiere decir que vamos a buscar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que vamos a reconocer nuestras faltas, las vamos a confesar delante de Dios y le vamos a pedir perdón. Y le vamos a pedir que nos ayude a vivir de una forma santa y agradable ante sus ojos. Ante sus ojos. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a concluir con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día, por esta hora, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne aún los pensamientos más ocultos, mi Dios, que tenemos nosotros, y nos ayuda, oh Padre mío, a sacar esa inmundicia de nuestro corazón. Por ello, Padre, este día te doy gracias, porque esta noche, mi Dios, no es casualidad, es, Padre mío, una oportunidad de mirar las cosas con tus ojos. A la luz, mi Dios, del pecado y la maldad que se vio y se vivió en la vida del rey Acaz y el pueblo de Judá. Y cómo, Padre mío, a razón de sus malas decisiones, experimentaron el juicio, experimentaron la agonía, experimentaron el llanto, experimentaron muchos de ellos la muerte. Pero todo fue por rechazarte a ti. Ayúdanos, Padre mío, a nunca darte la espalda, mas siempre tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús, y siempre caminar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre, te amamos hoy y siempre y te adoramos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.